La película comienza con una narración sobre un pequeño pueblo llamado Ludlow. Los niños aquí van al bosque cercano a enterrar a sus mascotas muertas, y el lugar ahora se llama el cementerio de mascotas. Pero hace cientos de años, se usaba para un propósito completamente diferente. La tribu local invocaba los espíritus de animales muertos, supuestamente para ahuyentar un antiguo mal. Incluso construyeron una barrera de troncos caídos para evitar que alguien entrara. Sin embargo, el mal sigue atrayendo a la gente hasta el día de hoy, prometiendo resucitar a sus seres queridos. La película luego salta al año 1969 en Ludlow. En la oscuridad de la noche, vemos a un hombre enterrando un cadáver. Su perro mascota está vigilando, asegurándose de que nadie los vea. Una vez que el hombre termina, recita algo y coloca un relicario en la tumba. Pero justo después de que se va, la tierra comienza a moverse. El perro inocente va a inspeccionar, solo para ser arrastrado adentro por una fuerza invisible. Después de esto, se nos presenta a nuestro protagonista, un joven llamado Hood Crandall. Se está preparando para dejar Ludlow y unirse al Cuerpo de Paz, junto con su novia, Norma. Más tarde, cuando se dirige al pueblo para donar sus cosas, deja caer una foto de su infancia. En la escena, vemos a Hood pasando el rato con sus mejores amigos, Manny y Timmy. Al mismo tiempo, se encuentra con el señor Bill Batterman, el mismo hombre que fue visto enterrando un cadáver. Él también es el padre de Timmy, quien ha regresado recientemente de la guerra de Vietnam. Bill revela que su hijo fue dado de baja honorablemente e incluso ganó algunas medallas por su valentía. Luego pregunta qué está haciendo Hood, a lo que este último responde que se va a Michigan para unirse al Cuerpo de Paz. Al escuchar esto, Bill se burla de él de manera juguetona antes de alejarse. Esa noche, se anuncian los resultados de la lotería del servicio militar para determinar quiénes serán seleccionados. Hood se entera de que no ha sido seleccionado por cuarto año consecutivo, a pesar de estar física y mentalmente apto. Aunque de todas maneras se va a ir del pueblo, lo encuentra extraño. Mientras tanto, vemos al alcalde del pueblo, Benson, charlando con su amiga cercana, Mallory. Él revela que una de las tumbas había sido desenterrada recientemente y un perro salió de ella. Los dos están preocupados por la situación y es evidente que se avecinan problemas. A la mañana siguiente, Hood y su novia empacan sus cosas y finalmente se marchan de Ludlow. Pero en el camino, un gran cuervo choca contra su coche, rompiendo el parabrisas. Los dos rápidamente salen a inspeccionar, solo para encontrar al perro de Bill parado allí. Parece estar actuando de manera muy extraña, casi como si estuviera poseído. Hood reconoce al perro, así que decide llevarlo caminando hasta su casa. Pronto llegan a la casa de Bill, que tiene varios cadáveres de animales esparcidos alrededor. Luego llaman a Timmy, y él aparece en la puerta principal. Esta es la primera vez que los dos amigos se encuentran en años. Timmy todavía sufre de trauma postguerra y no parece ser la persona que solía ser. Comienza a burlarse de Hood, diciendo que no duraría ni un día en la guerra. También afirma que el padre de Hood sobornó al alcalde para que no lo reclutaran en el ejército. Nuestro héroe está ciertamente molesto por los comentarios, pero elige no reaccionar. La pareja luego procede a alejarse, pero de repente, el perro ataca a Norma. Hood hace su mejor esfuerzo para separarlos, pero el perro espeluznante es implacable. Al principio, Timmy no reacciona y simplemente observa el alboroto con una expresión inexpresiva. Pero cuando Norma se desmaya, finalmente agarra una pistola y dispara al aire, asustando al perro. Tras este incidente, Norma es llevada de urgencia al hospital. Afortunadamente, ella está fuera de peligro, pero los médicos le aconsejan quedarse allí por unos días. Después de esto, conocemos a Manny, que está pasando el rato con su hermana de espíritu libre, Donna. Los dos están fumando marihuana en los campos cercanos, recordando los buenos viejos tiempos. En medio de esto, Manny ve algo a lo lejos y camina lentamente hacia ello. Eventualmente, se encuentra con un girasol que tiene una marca extraña y una sustancia rojiza que parece sangre está saliendo de él. Manny intenta verlo mejor, pero resbala y cae. Una gran astilla luego perfora su mano, lo que le lleva a una visita al hospital. En la siguiente escena, cuando Hood está saliendo del hospital, se encuentra con su viejo amigo, Manny. Ellos pasan el rato en un parque cercano y hablan sobre su otro amigo, Timmy, quien ha estado actuando de manera muy extraña. Hood revela el incidente con el perro y como Timmy simplemente se quedó allí sin ninguna expresión en su rostro. Él cree que algo anda muy mal con él. Sin embargo, Manny piensa que es solo por el trastorno de estrés postraumático, TEPT, que sufrió debido a la guerra. Esa tarde, Hood confronta a su padre, Dan, y finalmente descubre por qué no fue reclutado todos estos años. Resulta que Dan realmente sobornó al alcalde para que su hijo no tuviera que sufrir los horrores de la guerra. Ahora quiere que Hood deje el pueblo y nunca regrese, ya que no es seguro aquí. En otro lugar, Timmy está en casa, haciendo un símbolo espiral críptico con su propia sangre. También escribe los nombres de diferentes residentes del pueblo, mientras una entidad desconocida sigue susurrando «Mátenlos a todos». Esa noche, lo vemos caminando por las calles como un zombi. Más tarde, se acerca a Mallory y entabla una conversación con ella. Ella le pregunta cómo ha estado, pero él responde diciéndole cosas malas. Incluso afirma que ella va a morir pronto. Al escuchar esto, Mallory corre a su casa y llama al alcalde Benson, explicándole la situación.
Los dos entonces se dan cuenta de que algo malo va a suceder, así que inmediatamente convocan una reunión. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Justo después de que Mallory cuelga, el perro poseído la ataca y la escena se desvanece a negro. En otro lugar, Manny y su hermana Donna están organizando una fiesta fuera de su casa. Mucha gente se ha reunido y todos parecen estar drogados. El ambiente parece divertido, hasta que aparece Timmy. Él agarra a Donna y le pide bailar con ella. Claramente la pone incómoda, pero ella tiene demasiado miedo para decir algo. Timmy entonces vuelve a su yo habitual y espeluznante y comienza a balbucear sobre cómo ambos hermanos van a morir. También intenta lastimar a Donna, pero Manny lo derriba y lo echa. Por otro lado, el alcalde Benson, Dan y el sheriff llegan para la reunión. Mallory también aparece un poco más tarde, aunque con heridas en la cara. Cuando le preguntan qué pasó, ella revela que el perro loco la atacó, pero logró matarlo. Mallory luego explica que Timmy ha sido poseído y necesitan eliminarlo antes de que cause estragos en Ludlow. En la siguiente escena, Manny y Hood se ponen al día y deciden averiguar qué está pasando realmente. Se dirigen a la iglesia, ya que tiene los registros antiguos del pueblo. Al llegar, se encuentran con un sacerdote borracho, quien les entrega un diario. Los chicos lo revisan y descubren que en el año 1674, un hombre llamado Ludlow fue enviado aquí por los colonos para buscar tierras fértiles. Sin embargo, nunca regresó. Temiendo que hubiera sido capturado por la tribu local, el capitán Williams y su equipo emprendieron una misión de rescate. Cuando llegaron a esta tierra, se sorprendieron al encontrar cadáveres de animales y símbolos extraños por todas partes. También oyeron susurros extraños que emanaban de Dios sabe dónde. Después de horas de caminar, el grupo se encontró con un miembro de la tribu local, quien se llamaba a sí mismo el jefe. Le preguntaron sobre Ludlow, pero el hombre respondió enigmáticamente: él pertenece a la tierra ahora. Luego, la cámara enfocó a Ludlow, quien se había vuelto loco y estaba devorando a un humano muerto. El capitán Williams se acercó a él para comprobar cómo estaba, pero el poseído Ludlow terminó matándolo brutalmente. El pueblo ha sido nombrado en su honor desde entonces. De vuelta al presente, los chicos continúan leyendo el libro y descubren que cualquier cosa que sea enterrada en el bosque vuelve a la vida, pero en una versión infernal. Esto finalmente revela que Timmy había muerto en la guerra, pero su padre lo resucitó usando la entidad maligna. Hood y Manny descubren además que el bosque estaba protegido por el jefe, y él usaba cadáveres de animales para alejar al mal. Luego, a sus descendientes se les dio la responsabilidad de proteger Ludlow. Hood se sorprende al enterarse de que su apellido también está entre los descendientes, lo que significa que su padre sabía sobre esto todo el tiempo. Por otro lado, mientras Donna está sola en casa, Timmy la ataca de repente. De alguna manera, ella logra escapar y corre hacia el campo de girasoles, pero él la alcanza y la mata brutalmente. Luego, la entierra en el mismo cementerio de mascotas. Mientras tanto, Hood, desesperado por respuestas, confronta a su padre una vez más. Esta vez, el padre no intenta ocultar nada y lleva a su hijo al cementerio. Explica que el lugar está maldito y que el mal ha estado residiendo allí desde la eternidad. Es su trabajo detenerlo para que no se expanda, y esta es la razón por la que no ha dejado el pueblo. Mientras los dos siguen hablando, Hood comienza a escuchar voces en su cabeza. Sintiendo su incomodidad, Dan explica que el mal se mete en la cabeza de las personas y las manipula hasta que se vuelven locas. Esto es quizás como Bill fue convencido de enterrar a su hijo muerto en el cementerio. Después de que los dos regresan a casa, Dan agarra su arma y se dirige a la casa de Timmy, decidido a terminar con él de una vez por todas. En otra escena, Manny regresa a casa, solo para encontrar el lugar completamente destrozado. Hay manchas de sangre en el suelo y su hermana no está por ningún lado. En el hospital, Norma está hablando con una enfermera cuando de repente una poseída Donna se les acerca. Está cubierta de tierra y actuando de manera extraña. La enfermera se asusta y huye de inmediato, pero Norma va a ver cómo está su amiga. Intenta limpiar la tierra de la pierna de Donna, pero la piel de esta se ha vuelto tan sensible que empieza a desgarrarse. Esto asusta a Norma y finalmente se da cuenta de que algo anda mal con su amiga. Entonces, en un giro impactante, Donna saca un cuchillo y se lanza en un absoluto frenesí. Ella mata brutalmente a varios pacientes y miembros del personal en el hospital. Norma hace todo lo posible para escapar, pero la niña poseída finalmente logra atraparla. Poco después, Hood llega al hospital y presencia las secuelas de la masacre. No encuentra a su novia, pero ve una nota en el suelo escrita con sangre. Dice Granja. En la siguiente escena, vemos a Dan y su grupo completo fuera de la casa de Bill. Están allí para poner fin al reinado de terror del malvado Timmy. Hood y Manny también aparecen, ya que están buscando a Norma y a Donna respectivamente. Al ver a tanta gente fuera de su casa, Bill finalmente admite su error. Ahora está dispuesto a ayudarles a matar a su propio hijo. Todo el grupo entonces agarra un arma y procede a entrar en la casa. Pero mientras inspeccionan habitaciones separadas, Timmy y Donna logran abatir a dos personas, Mallory y el sheriff Benson. Sin saber esto, el resto del grupo sube al piso superior. En un momento, Manny es atacado por su hermana poseída, quien intenta apuñalarle la pierna. Él le suplica que se detenga, pero por supuesto, ella no escucha.
Dan llega justo a tiempo y le dispara en la cara, dejándola inmóvil. Pero justo cuando todos creen que Donna está muerta, se levanta y apuñala a Dan en el estómago, matándolo. Horrorizado, Manny reúne el valor y jala el gatillo contra su hermana, finalmente acabando con ella. Ahora que ambos amigos han perdido a sus seres queridos, son incapaces de continuar. Pero Bill aparece de la nada y los anima a seguir, por el bien de Ludlow. Luego abre una trampilla que los lleva al sótano. Mientras exploran el lugar, encuentran un túnel, aparentemente excavado por Timmy. Hood descubre el collar de su novia en la entrada, lo que le da esperanza de que aún esté viva. En otro lugar, vemos que Norma ha sido atada y colocada cerca de un pantano fangoso. Se está ahogando lentamente si no llega ayuda. Mientras tanto, el trío avanza dentro del túnel oscuro y pronto se separan. Bill se encuentra con su hijo poseído y le apunta con el arma. Pero es incapaz de disparar, dando a Timmy la oportunidad de acabar con él. Mientras tanto, los dos amigos logran arrastrarse fuera del túnel, llevándolos al mismo cementerio. Mientras contemplan su próximo movimiento, Timmy ataca repentinamente a Manny y lo arrastra. Finalmente, lo deja en un lugar donde hay minas peligrosas. Ahora, si Manny se mueve incluso un centímetro, va a volar por los aires. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Hood le entrega una pistola de bengalas para defensa personal y procede a terminar la tarea solo. Luego intenta cruzar un pantano, pero el psicópata Timmy emerge inesperadamente del agua y lo ataca. En ese momento intenso, Manny, que está observando la lucha desde cerca, apunta con precisión y dispara su pistola de bengalas. Afortunadamente, golpea a Timmy en la cabeza, matándolo finalmente. Con el mal eliminado, Norma también logra liberarse y se reúne con su novio. En la escena final, la película salta unas semanas más tarde. Manny finalmente está dejando el pueblo para perseguir sus sueños, mientras que Hood y Norma han decidido quedarse. Su único propósito, proteger a Ludlow del mal que acecha en el bosque. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.